Ahora aquí en Preludio Radio 100.9 estamos con nuestra amiga constituyente Erika Muñoz, a quien saludamos en esta tarde. Vamos a aprovechar de conversar un poco de actualidad. ¿Cómo está, Erika? Gusto de saludarla. Hola, Julio, buenas tardes a todos quienes nos están escuchando en esta hora aquí en Radio Preludio. Gracias por este espacio, por la invitación. Aquí estamos bien tratando de estar estos últimos días. No sabemos hasta cuándo vamos a estar, si vamos a estar hasta fin de mes o vamos a estar, porque esta cosa está muy extraña. Muy extraña, mucha incertidumbre, muy difícil, fechas que están, fechas que vienen, que van. Por lo pronto ya sabemos, ¿cierto?, que San Felipe pasa a cuarentena total el jueves. Sí, pues el jueves nos vamos a cuarentena. Oye, Erika, bueno, todo este tema que ha sido una discusión, todavía se está discutiendo, respecto del cambio de elecciones, ha generado una complicación bastante seria yo digo, puesta en escena de los diferentes candidatos, en los presupuestos, etcétera. ¿Cómo les afecta esto? Bueno, primero nos afecta bastante cuando hablamos de un universo de ciudadanos que, por ejemplo, no está conectado a las redes sociales. Porque hoy día la respuesta es, no, tienes redes sociales, muévete mucho, ¿cierto? Hace campaña por redes sociales, hoy día tienes diferentes plataformas y que te conozcan de esa manera. En el caso personal podemos hacerlo en los WhatsApp, sí es verdad, y es algo que hoy día los candidatos tenemos a la mano que a lo mejor años antes no se tenía, pero tenemos un universo de personas, de votantes, sí, que o no tiene conexión o no es amigo de las redes sociales. De hecho, si nosotros nos enfocamos en la mayor cantidad de votantes en nuestro país, que son adultos mayores, no todos los adultos mayores manejan perfectamente las redes sociales. Ahí nos afecta porque cómo llegamos, ¿cierto?, a que esos votantes, que esos vecinos nos puedan conocer. Claro, y tiene que también que ver con la especificidad de cada red social, porque hay algunas que están orientadas a públicos más jóvenes, otros a públicos un tanto más adultos, pero la cosa es muy así, superficial, tú no alcanzas a profundizar nada y se genera una realidad, como dice la palabra, virtual, que no es efectivamente fiel reflejo de lo que pasa en el mundo real. Hay que tener mucho cuidado con eso. No, y fíjate que mira, esta nueva forma de hacer campaña, como dices tú, en el medio online, a través de las redes sociales, nos demuestra que en Chile tenemos un alto déficit de alfabetización digital. Sí, sí. Tenemos un déficit, ahí estamos al debe. Como país, creo que ahí es donde también debemos enfocarnos, porque toda esta nueva manera de comunicarnos, pero también esta nueva manera de trabajar, de movernos como país, claro, nos ha demostrado esta pandemia, es cierto que hay un déficit en esa área y tenemos que hacernos cargo, porque esta nueva forma de comunicarnos llegó para quedarse. Bueno, usted es constituyente, hablemos un poquito de la región de Valparaíso, de nuestras legítimas aspiraciones de volver a ser una región independiente y no estar ahí con la gente de Valparaíso y Viña del Mar, que mira al mar mientras nosotros miramos a la cordillera. ¿Cómo planteas tú, cuál es tu visión respecto de un proceso que va mucho más allá de una región más, una región menos, sino que de la descentralización? O sea, para nosotros yo creo que como distrito es un tema tremendamente fundamental. Yo creo que muchos de las personas que han pasado por aquí por la radio, Julio, te lo han dicho, porque a mí los vecinos en la calle me lo dicen, queremos dejar de ser el patio trasero. Sí. ¿Cierto? Una frase que nos molesta, pero que es recurrente cuando tú hablas con los vecinos. Dejemos de ser el patio trasero de la región de Valparaíso. La quinta región no solo es Valparaíso y Viña, y un sinfín en realidad de expresiones que uno escucha en los vecinos. Nosotros necesitamos que los gobiernos regionales y las municipalidades tengan un mayor protagonismo, que sean reforzados estos gobiernos regionales y estas municipalidades en la Constitución. Hoy día es trascendental en realidad para nosotros que en esta Constitución se ponga la comuna como la entidad territorial por excelencia. Cuando nosotros hablamos de comuna, hablamos, cierto, del alcalde, de los concejales, que para mí es como la autoridad que más reconocen. Ojo, hoy día los vecinos, la gente de a pie, el ciudadano, reconoce más cerca, las encuestas lo dicen, claro, al alcalde y a los concejales que un gobierno nacional, sin desmerecer lógicamente el gobierno nacional. Pero hoy día nosotros debemos luchar, y creo que debe quedar en la Constitución, la comuna por excelencia como una entidad territorial, y que hayan grados de autonomía en estos gobiernos regional derechamente. O sea, gobiernos regionales que los tenemos, porque tenemos... pero me refiero a nivel de comuna.
a nivel de comuna, o sea, es que está el gobierno comunal, ¿cierto? Que pero depende con muy poca autonomía, porque con muy poca autonomía, pero eso es lo que a lo que me refiero yo con cambiarlo en la Constitución. Ya. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de creación de áreas metropolitanas en las regiones, si nosotros escuchamos, por ejemplo, a nuestra gente de aquí, hablemos puntualmente del Valle de la Concagua, mucha gente quiere que esto pase a ser, ¿cierto?, como una región aparte. Claro. Nosotros ¿por qué? Porque nos sentimos abandonados, porque sentimos que los recursos se van en vez de quedarse. Oye, pero cuando es que, nosotros... Erika, esta cuestión es un cuento sin acabar, porque nosotros nos sentimos así de Valparaíso, pero aquí en la comuna de San Felipe, en la comuna... se siente la gente de Curimón respecto de San Felipe también desplazada, y en Curimón la gente de Curimón respecto de la de Bucalemu, y en Bucalemu te apuesto que una villa respecto de otra, y así sucesivamente. Sí, o sea, sí es verdad, o sea, siempre van a haber falencias que nos lleven a sentirse un poco descolgados, ¿cierto?, de lo que es el centro. Ajá. Pero yo pienso que cuando lo hacemos a nivel regional y nosotros nos enfocamos en que el trabajo regional y también el trabajo comunal, que la comuna por excelencia, ¿cierto?, como territorio, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y como ¿Ya? gobierno local, en el caso de la alcaldía, junto con su consejo municipal, se pueda reforzar, no solamente dar mayores facultades, sino también reforzar el trabajo que éstas tienen con sus vecinos. Pero para eso necesitamos también hablar de recursos. Cuando nosotros hablamos de descentralización, no solo tenemos que hablar de facultades, sino también tenemos que hablar de recursos, porque hoy día descentralizar, ¿cierto?, las regiones es importantísimo, de lo que es la región metropolitana, pero descentralizar también, como dices tú, las comunas de lo que es la región en sí. Hoy día nosotros tenemos a Valparaíso y a Viña como por excelencia como las comunas principales de la quinta región, cuando en realidad Los Andes, San Felipe, cuando Petorca, cuando La Ligua, cuando Villa Alemana, cuando Quilpué, en sí mismo tienen no solamente gente, como digo yo, gente hermosa que quiere sacar adelante la comuna, sino también recursos y formas de desarrollarse a nivel local. Ya, pero aquí yo voy a ser abogado del diablo. Sí, vamos, Julio. Porque cuando se le da mucho poder a algunos sectores, alguien se arranca con los tarros. Voy a poner el caso de salud. Eso es ahora en este gobierno. Se le entrega salud a los servicios de salud para que administren fondos, no sé, para una vacunación, para una campaña no sé qué, para comprar no sé qué, y hacen la bicicleta a los servicios. Entonces le entrega el Estado, el ministerio, y anuncia el ministro, vamos a entregar no sé cuántos millones para tal cosa, y pescan la plata y la gastan en otra porque tapan el hoyo y hacen el juego de la bicicleta. Al punto que en este gobierno el ministro pasado dijo, oye, paren lavo, si nosotros le pasamos plata, esto es un saco sin fondo, así que ahora ustedes no pagan nada, lo paga la dirección, la DIPRED, y se acabó el problema. Ustedes van a dar la orden, nosotros vamos a ver si esto está conforme los instructivos que estamos dando. Y hoy día se está viendo que los servicios de salud han tenido plata, cosa que no pasaba antes. Así es. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Porque la idiosincrasia nuestra es como quien dice, como la del bandido, ¿o no? Absolutamente, aunque no son todos iguales, pero yo siempre digo, desgraciadamente siempre estamos buscando cómo saltarnos la norma, claro, ¿cierto? Cómo abusar de lo que se ¿cómo tiene. arreglar la cosa, en la montura, en la carrera? Ya, eso. Cuando hablamos de salud también lo podemos llevar a educación. Recuerda que en educación municipal más de 25.000 millones de la ley CEP se filtraron, ¿cierto? Y la Contraloría hace unos años atrás mostró a todo el país, ¿cierto? Ese tremendo escándalo. Pero mira, de partida, hoy día cuando nosotros hablamos de fiscalización, que no nos gusta, a muchas personas no les gusta la palabra, pero cuando nosotros hablamos de fiscalización tenemos que hablar también de ese tipo de escándalos que deben ser evitados, pero también de eliminar la burocracia del Estado. Desgraciadamente, la burocracia del Estado permite también que hayan esas malas prácticas, el que el poder esté centralizado también permite que haya malas prácticas. Por eso el hecho de poder entregar mayor facultad, no sé si poder es la palabra, pero mayor facultad a estos gobiernos locales, a las municipalidades, ¿cierto?, a las regiones, pero también con una fiscalización que evite que la mala práctica se pueda efectuar de esa manera. Cuando hablamos de áreas metropolitanas, hablamos de descentralizar las regiones, y eso hace que el poder esté, ¿cierto?, separado, esté minimizado, y eso se evita a través
de esa manera, pero también de una buena fiscalización a los recursos estatales. Hoy día nosotros en nuestro país, desgraciadamente, no tenemos una buena fiscalización a los recursos estatales y se sabe cuando hay una denuncia o cuando, como decimos en buen chileno, se destapa la olla y nos damos cuenta de lo que pasó, los recursos ya están gastados, ya se perdieron y no se fortaleció salud o no se fortaleció educación porque los recursos se entregaron y no están. Y eso pasa con una mayor fiscalización porque hoy día, desgraciadamente, es fácil saltar la norma, Julio, en varias áreas de nuestro país con los recursos públicos, que son en el fondo los recursos de todos los chilenos, y cuando nosotros hablamos del Estado no hablamos de otros que nosotros mismos, cuando hablamos de recursos estatales hablamos de su impuesto, de los míos que hemos pagado durante tantos años. Y no necesariamente que se lleve la plata para la casa, sino que la gasta en otras cosas porque tapan hoyos y por los que hay muchas necesidades y toda la historia que ya sabemos. Así es. No, y mira, también se presta desgraciadamente, Julio, para pagar favores políticos, también, ¿cierto? Para generar nuevos puestos de trabajo donde tienen que cubrir con los recursos estatales esos sueldos y que son favores políticos, y eso hay que ser claro, y esto no se escapa ni un sector ni otro. Hoy día nuestro país es basado para ambos sectores en la misma línea, y hoy día que tenemos la posibilidad, cierto, de tener a la mano las redes sociales, hay mayor comunicación y es más rápido porque estamos a un clic de la comunicación, nos enteramos de algún escándalo en municipalidades de ambos sectores con estos sobresueldos y todo ese tipo de cosas donde ¿cómo se pagan? ¿De dónde salen esos dineros? Salen de los recursos públicos que son entregados, ¿cierto?, a los municipios para otros ítems. Entonces, con una mayor fiscalización, con un Estado más eficiente, con un Estado más eficaz, nosotros podemos ir evitando que se salten las normas. Y en ese aspecto, ¿qué es lo que planteas tú para la nueva Constitución respecto de organismos que fiscalicen, que controlen o que sean derechamente participativos? Hoy día, por ejemplo, tenemos la Contraloría, ¿cierto? Tenemos una Contraloría Nacional y eso es efectivo al momento de fiscalizar para todos lados. Inclusive, mira, te pongo como, por ejemplo, hasta los candidatos. De hecho, todas las leyes y lo que ha pasado durante este tiempo, que si los alcaldes vuelven, que no vuelven, es porque sabemos, ¿cierto?, que hay un organismo detrás que también fiscaliza todo. Y es muy bueno. Si hoy día nosotros generamos que la Contraloría también pueda funcionar a nivel regional y funcione de manera eficaz y efectiva, nosotros podemos generar una mayor afluencia de recursos para la región, pero esos recursos que se queden también en las comunas. Claro. Ojo. Y en la medida que haya participación de la gente en la toma de decisiones, no estoy diciendo de las autoridades, estoy diciendo de las comunidades, se genera automáticamente un proceso también de fiscalización que va implícito en aquello. Así es cuando yo hablo de descentralización, yo hace una semana atrás estuve acá y les conté, cierto, a los auditores y quienes me conocen, yo soy dirigente social. Sí. Entonces, por excelencia... Buena para pelear y para... Sí, por excelencia, es lo que me gusta a mí. Yo por excelencia hago defensa de este tipo de organizaciones como participación de la sociedad civil. Sí. Cuando nosotros solo dejamos la toma de decisiones en las autoridades de siempre... caemos en lo que estamos hablando ahora, en abusos, en irregularidades, pero cuando las organizaciones sociales son participativas y la gente realmente participa de forma activa, no solo en la fiscalización, sino también en la toma de decisiones, en el proceso, tenemos mejores resultados. Claro. Y eso es así, por ejemplo, cuando vemos comités de vivienda que participan en este famoso proyecto de participación, o sea, de pavimentación participativa. Claro. Ahí, cierto, vemos un ejemplo menor que le estoy poniendo, pero para que ustedes puedan tener una idea de lo que estoy conversando. Cuando los vecinos se unen y postulan, cierto, a estos fondos y ven todo el proceso y después fiscalizan los resultados y tienen buenos resultados en sus poblaciones. Claro, claro. Tenemos el ejemplo de un proceso donde las organizaciones sociales por excelencia pueden ser una parte activa. Y hoy día cuando nosotros hablamos también de una Contraloría regional y una Contraloría que funcione de manera autónoma, vamos a tener mayor fiscalización y mejores resultados, no solo en los recursos, Julio, porque siempre hablamos de los recursos, pero ¿saben qué? Muchas veces nos quedamos frenados las comunas o las regiones por la gestión, no solo por los recursos, sino porque las gestiones son menos importantes. Y cuando nosotros hablamos también de mayor poder y mayores facultades de las comunas y de hablar de áreas metropolitanas, también hablamos del apoyo de comunas que reciben mayores recursos versus comunas que reciben menores recursos. Si nosotros hacemos que las comunas puedan trabajar también de manera mancomunada, vamos a generar equidad en lo que nuestros vecinos puedan recibir en el día a día. Cuando te escuchaba, Erika, me estaba acordando yo de esta
institucionalización de lo mal hecho. Por ejemplo, de estas licitaciones que se saben cuando se adjudican que no dan los costos. Entonces, pero como era la más barata, hay que ponerle nomás a esa empresa. Y esa empresa duró 6 meses, se mandó a cambiar, hizo su negocio, le importó nada la boleta de garantía, cambió la razón social, y ahí nos quedamos con la obra media a hacer, y muchas veces sale 4 o 5 veces porque hay que licitar 2 o 3 veces, y va pasando y repitiéndose una y otra vez. Y eso es gestión. Los recursos se perdieron, pero se perdieron por una mala gestión. ¿Cierto? Porque como dices tú, porque en el proceso de licitación no se vieron todos los contras, sino que se vio el pro. Olvídese, es más económico, la empresa no tenía ni carretillas, pues. Justamente. Claro. No hay un acercamiento real también a lo que se está licitando. Pero ojo, porque nosotros estuvimos ahí en Marga Marga, en la provincia de Marga Marga, ustedes saben que se está haciendo un hospital, ¿cierto? Sí. Y demoró mucho por el tema de la licitación. Y después cuando salió a la luz todo el proceso, resulta que la licitación la había ganado una empresa que cobraba, pero una cantidad de millones importantísima en diferencia a las otras empresas, y se lo adjudicaron que era una empresa española, que la esposa de un expresidente era hermana de uno de los dueños de la empresa. Bueno, fue un escándalo muy bullado. Y se adjudicaron la licitación. ¿Qué pasó? Se frenó esa licitación. ¿Por qué? Porque hubo participación ciudadana, claro, que fue poniendo, justamente, que fue poniendo un poco de reparo a todo lo que estaba pasando, y se tuvo que generar una nueva licitación para que fuera en equidad, pero con una empresa que respondiera de manera correcta, no abusara, porque ahí está el abuso del sistema. Y en la medida de que tenemos esta participación y este proceso de regionalización, quiero preguntarte sobre los impuestos, porque aquí se ha discutido mucho, han venido muchas personas, nos han llamado muchos dirigentes, etcétera. Por ejemplo, molesto por la situación que pasa respecto de las mineras, que no tributan en esta zona, y nos quedamos con, no sé, Codelco, el buen vecino, que pero no son ni, o sea, son dádivas pequeñas, son cosas que no, o sea, una batería de cocina, cuestiones así, entonces son casi irrisorias, pero que la gente las recibe y muchas veces se lleva una impresión equivocada de lo que realmente debiera de pasar. ¿Cómo lo planteas en una nueva constitución esto? Bueno, yo creo que en eso nosotros tenemos que innovar como país. Cuesta decirlo, y cuesta a la gente que es un poco más conservadora en el área económica, ¿cierto?, empresarial, seguramente, y en el área política, seguramente no le va a gustar mucho el tema de innovar, pero yo soy una convencida que las empresas deben tributar donde funciona su casa matriz. Donde tiene su casa matriz, ellos deben tributar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, lo que tú mencionas, ¿cierto? Hoy día aquí tenemos el tema de Codelco. Desgraciadamente, lo que tú dices, lo que se devuelve a la zona es ínfimo en comparación con lo que se tributa. Pero desgraciadamente, el daño medioambiental, el daño en cosas como el paso de camiones, como el paso de material, todo lo que ustedes ven asociado, claro, toda la externalidad que se ve asociado, ¿cierto?, a la empresa, lo sufre la zona donde está la empresa. Entonces, ojo, yo creo que las empresas deben tributar en la zona donde se desarrollan. Desgraciadamente, cuando hablamos de casa matriz, Codelco no va a tener su casa matriz aquí, seguramente, ¿cierto? La tiene en Santiago, pero la empresa o la rama, ¿cierto? El ramal que funciona acá, de esa empresa, tiene que tributar donde funciona. La voy a sacar de ese tema, está claro. Pero la voy a llevar a un tema, porque usted es defensora del libre mercado, ¿cierto? Sí, creo en la libertad, creo en la libertad de emprender. Pero acláreme, ¿libertad o libre mercado? Que a mí entender son cosas distintas. A ver, aclarémoslo a los auditores cuál es tu visión de que son cosas distintas. No, yo estoy preguntando nomás. Yo creo en la libertad de emprender. Okay. Creo en la libertad de emprender como en la libertad de adquirir, creo en la libertad del ser humano, bajo todas las normas, para poder tener un emprendimiento que no solo da trabajo, que no solo genera una mejor calidad de vida a los que están ahí, sino también a través de la tributación, como estábamos hablando, hace bien al país. Perfecto, pero el Estado no tiene que tener un rol más protector de aquellos pequeños empresarios, pequeños emprendedores. Porque le pongo el caso, por ejemplo, de lo que pasa en Italia. En Italia no se puede poner un mall en la plaza de armas de una ciudad o en una alameda y reventar a todos los pequeños comerciantes. Tiene que hacerlo a una cierta cantidad de kilómetros de las urbes. Y punto. O sea, usted quiere ir, puede ir, pero no puede venir a meterse al centro y quebrar a todos los pequeños negocios. Eso pasa en Chile. Eso no pasa en España, no pasa en Francia, no pasa en Inglaterra, donde estos negocios que son importantes también
tienen una reglamentación para proteger a los pequeños. ¿Cómo podemos resolver eso en la nueva Constitución sin estropear el emprendimiento y la inversión y el trabajo que tiene que estar garantizado? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Para dejar a nuestros auditores, cierto, que nos estaban escuchando, el libre mercado tiene por excelencia que llevar estándares mínimos. O sea, tenemos que generar estándares mínimos para poder también regular esta competencia justa de la que tú estás hablando. Tenemos que hablar de evitar los monopolios, como en este caso de lo que tú estás mencionando, los derechos laborales, con las reglas claras, ¿cierto?, para el emprendedor. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hoy día lo que nosotros tenemos que hacer es que en la Constitución el emprendimiento sea apoyado desde el Estado, no solamente con recursos o con apoyo en gestión, sino también en protección. Y en eso te concedo el punto, Julio. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Cuando tenemos, por ejemplo, una comuna, y hablemoslo como comunal, ya no regional ni nacional, porque a la gente de la comuna le importa también lo que pasa en su comuna, ¿cierto? Cuando tenemos una comuna donde el comercio local ha sido, ¿cierto?, el sostén no solo de la familia, sino también de la comuna, porque la patente, porque todo lo que, ¿cierto?, deja el comercio local, le hace bien a la comuna. Nosotros debemos también proteger ese comercio local y no traerle esta competencia desleal que genera, como dices tú, los monopolios, que no genera la tributación, ¿cierto? Como el comercio local o el pago de la patente. Los empleos, ojo, porque siempre se ha dicho que los empleos no son tales, porque son empleos de baja calidad los que se contratan en la zona, y los jefes, que todos vienen de Santiago, que vienen muchas veces ni siquiera se vienen a vivir, esto lo he visto. Porque tengo amigos que son jefes, ni siquiera se vienen a vivir, sino que arreglan una casa y el fin de semana se mandan a cambiar. Así es. O sea, todo. Entonces, finalmente chupan los pocos recursos que tiene la zona. Entonces, ahí yo le hago ese encargo cuando usted se senta allá. Aquí lo que nosotros tenemos que preocupar, el que se tiene que beneficiar con el desarrollo del ciudadano. Y ahí es donde está el problema, donde nos debemos enfocar en esta nueva Constitución. Nosotros nos debemos enfocar en el ciudadano. Tenemos que enfocarnos hoy día en nuestros vecinos, en el país, ¿cierto? Pero debemos buscar que las normas, que esta Carta Magna, ¿cierto?, que tenemos la oportunidad histórica de escribir, se enfoque primeramente en el ciudadano, en cómo lo beneficiamos con libertad, con responsabilidad, ¿cierto? El emprendimiento tiene que ser apoyado desde los territorios también. Y ojo, nosotros tenemos que formar y tenemos que forjar un Estado que apoye los planes de desarrollo, porque estamos en un país de emprendedores, y eso lo ha demostrado la pandemia. Ojo, de todas maneras. Muchos hombres y mujeres, y mayoritariamente, ¿cierto?, las encuestas muestran que las mujeres que han tenido que dejar su fuente laboral porque los niños ya no estuvieron de manera presencial en la casa, que quien los cuidaba, que ya no se los podían llevar a los abuelos, tuvieron que enfocarse en cómo generar recursos al interior de su casa, y hoy día esta pandemia nos ha demostrado que tenemos tremendos emprendedores, y que no solamente sirve para la economía del país y de su hogar, sino que le ha ayudado también, ¿cierto?, a sostenerse en medio de una crisis tan difícil como la que hemos tenido. Bueno, tenemos que luchar para que siga de esta forma un Estado que apoye planes, como les digo yo, los planes de desarrollo, y que sea un país de emprendedores. El libre mercado responsable y bien entendido es la manera en que los países desarrollados han logrado avanzar, y eso tenemos que tenerlo claro también, de la mano de emprendedores que son ese gran motor que supera el empleo informal. Ojo, hoy día tenemos un empleo informal mayor, pero también tenemos emprendedores, ¿cierto?, de manera formal, que boletean, y esos emprendedores también deben ser apoyados, y lo hacemos cuando el Estado también se hace cargo de eso. Sí, de todas maneras. Hay que apoyar a los pequeños comerciantes que generan porcentualmente más empleo que las grandes. Así es. Porque aquí yo esto lo discutí, yo fui presidente de la Cámara de Comercio muchos años. Entonces esta cuestión la discutíamos con cifras, y el comercio minoritario, digamos, el comercio de barrio, el pequeño comercio local, da el doble de trabajo respecto de los grandes por una serie de cuestiones de optimización, de atención más personalizada, etcétera. Tú vayas a un supermercado y no te pesca nadie. Sí.
Ahora ni siquiera te venden la carne, está todo envasado. Sí, todo envasado. Bueno, pero también tenemos que aclararle a los vecinos que nos están escuchando hoy día, muchos de los temas que estamos tratando no tienen que ver con la Constitución en sí, muchos de los temas que estamos tratando tienen que ver más con políticas públicas, ¿cierto? Que se desprenden de esta Constitución, que es el marco regulatorio. Sí, porque no tienen que poner la regla. Sí, no, la palabrita. No, sí, la palabrita nomás. Eso quería dejar claro, Julio, claro. Que este marco regulatorio, ¿cierto? Esta nueva Constitución que nos va a generar las reglas a seguir, esta reglamentación para que la cancha empecemos a movernos, va a generar también que estas políticas públicas vayan apoyando y vayan desarrollándose en base a este marco regulatorio que, como tú bien dices, la palabrita la va a llevar. No a lo mejor va a tener la explicación, pero sí la palabra, y es fundamental que se mencione. Ojo. Oye, bueno, yo quiero agradecerte, Erika Muñoz. Yo la quiero ver ahí sentada con los otros 154. Así es. ¿Ah? Manda un saludo allá cuando esté. Así es, pero por supuesto, pues Julio, no me voy a olvidar de ti y de Radio Preludio, que nos da la oportunidad de que hoy día los vecinos nos puedan escuchar, nos puedan conocer las propuestas, también podamos ir rompiendo caricaturizaciones que se hacen un poco, Julio, sobre los candidatos que vamos en en ciertas listas, que los políticos sí, que los políticos no, y un montón de cosas. Oye, hoy día la radio nos permite que la gente nos conozca y se saque esta estigmatización de algunos de nosotros. Oye, Erika, bueno, usted aquí en el campo decimos en barbecho, cuando uno queda como en status quo. Sí. ¿A qué hora empieza el barbecho? No sabemos todavía, pero no sabemos. Va a ser ahora, dentro de esta semana. Pero así como para que parezca un poco gracioso, la semana pasada se supone que el jueves estaba zanjado esto. Claro. El jueves era hasta total tramitación. Pasamos jueves, llegamos al fin de semana, viernes, cierto, festivo, sábado, domingo, nada. El domingo sesionaron de manera especial. Para los al paso que damos el día sábado de que despertar en la mañana a ver si hay o no hay elecciones. No, y lo peor de todo es que es impensado que estamos a 3 días, ¿cierto?, de que terminara una campaña. Terminábamos el 8 de abril. Los candidatos en nuestra campaña, y aún no sabemos en qué estamos cuando se supone que es una nueva fecha de votaciones. Nos han cambiado las reglas del juego. Yo quiero que los auditores que nos escuchan también sepan que nos han cambiado mucho las reglas del juego, y ha sido para nosotros los candidatos a constituyentes difícil, pero seguimos luchando por estar en esta convención constitucional. ¿Saben por qué? Porque lo creemos, porque esto no tiene que ver con un cargo público para que en 4 años irnos para la casa sin haber hecho nada. Esto es una función pública que vamos a desarrollar por el bien de nuestro país, que se supone que va a durar 1 año, y nos han cambiado las reglas, pero seguimos luchando con la misma fuerza, el mismo cariño por nuestra gente. Pero sus tataranietos le van a contar, oye, si mi tatarabuela, pucha, tuvo tantos problemas para hacer. Oye, sí. Y aquí está su nombre, la Constitución está aquí, ella escribió esta cuestión. Así es. Bueno, mis hijos me dicen eso, pues mi hijo ahí me dice, mamá, ¿tú estás segura que vas a seguir en la lucha? Y yo, sí, hasta el final, lo empezamos y vamos a terminarlo. Que te vaya muy bien, Erika Muñoz. La letra, ¿la podemos decir? Todavía la podemos decir, si estamos en campaña legal todavía. Sí, XP20, todavía no se para la campaña para que los que nos escuchan. XP20, ahí usted me ubica en el voto, en el distrito, este hermoso distrito 6, una vecina, ¿cierto? Una ciudadana de a pie, como usted que nos está escuchando a esta hora, que defiende los mismos principios que usted defiende, los mismos derechos que usted defiende, y que queremos estar ahí. Así que XP20, acuérdese el día que sea la votación. No le voy a decir todavía. Tenemos la certeza, pero un abrazo para cada uno de ustedes, y seguimos con la fuerza y el cariño por nuestra gente y nuestra tierra. Cariños para ti, Erika Muñoz. Que te vaya bien, ¿eh? Chao, chao. Chao, chao.